Muy bien, buenos días. Muchas gracias a Banco Estado por la invitación a participar en este encuentro. Y felicitaciones a Banco Estado por lo que ha hecho no solo en los últimos meses, sino que durante varios años. Yo creo que Banco Estado es un ejemplo de lo que uno espera de una banca pública. No una banca que regale su capital, sino que un banco que sea capaz de innovar y liderar al sistema bancario. Eh, Creo que en los últimos 15 años hemos tenido innovaciones en todo ámbito y sobre todo Banco Estado ha demostrado que tiene la capacidad para ir contra la corriente, pero hacerlo de manera responsable con su accionista Estado, responsable con sus clientes, y yo creo que eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo. En esta presentación quiero decir que yo voy a estar un poco nervioso porque voy a hablar sobre la reforma tributaria, pero tengo acá el director de impuestos internos, así que espero que, espero que me sople si es que me equivoco. Y debo decir que también la presidenta de Banco Estado fue mi ayudante cuando yo era alumno de inferencia estadística. Así que tengo que ser muy cuidadoso en la referencia a los datos en presencia de ella. Y además después voy, como decía la presidenta, a la televisión, voy a mi primer matinal. Sean muchos los que sigan, pero en realidad creo que va a ser una experiencia un poco distinta eh, a lo que es habitual. Bueno, muy bien, vamos a hablar sobre la reforma tributaria. Como ustedes saben, el gobierno anunció las principales características de la reforma tributaria el viernes pasado y ayer se ingresó el primer proyecto al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados. Este primer proyecto es el más grande de todos porque es el que abarca las reformas al impuesto a la renta y en general las medidas de reducción de exenciones, reducción de evasión, de elusión, así que es un proyecto que tiene, si mal no recuerdo, 246 páginas de extensión. Los siguientes no van a ser tan extensos. En la próxima semana vamos a presentar las indicaciones al proyecto sobre royalty minero y de ahí van a seguir una serie de otras iniciativas como vamos a ver acá en la presentación. Así que estamos ya en plena marcha. Obviamente nos esperan semanas y meses de discusión en la cual vamos a ir profundizando sobre muchas de las propuestas que ahora voy a exponer. Posiblemente muchas de ellas vayan teniendo algún ajuste en el tiempo. En mi experiencia, los proyectos siempre tienen alguna oportunidad de mejora durante su trámite parlamentario y con seguridad esta no va a ser una excepción y por lo tanto nosotros llevamos esta propuesta con bastante convicción respecto a sus objetivos, de las herramientas que hemos escogido, pero por supuesto siempre abiertos a buscar formas de poder perfeccionarlo en beneficio de los objetivos del proyecto y por supuesto también de los propios contribuyentes y los beneficiarios finales de la reforma tributaria que son, es cierto, todas las chilenas y chilenos especialmente de menores recursos. Hemos hablado de un pacto fiscal, en realidad el nombre se lo puso el presidente, como vamos a ver aquí, ¿cierto? Porque lo que estamos buscando es ir más allá de una reforma de este gobierno, de este periodo presidencial, porque hemos tenido digamos, ha aumentado la frecuencia e intensidad de reformas tributarias en los últimos años y eso no necesariamente nos ayuda porque, por supuesto, toda esa secuencia de reformas va generando más incertidumbre sobre cuál será la siguiente reforma. Por esa razón, en la preparación de esta reforma hemos puesto bastante cuidado en iniciar el trabajo mucho antes de lo habitual. Normalmente, ¿cierto?, las reformas tributarias se preparaban por un equipo pequeño de expertos, de especialistas del Ministerio de Hacienda. Esta vez lo iniciamos con un diálogo ciudadano por todo el país durante un mes y medio, en el que participaron cientos de personas, organizaciones y también, por supuesto, expertos técnicos, sectores productivos, en fin. Así que hemos tratado de hacer un trabajo inicial más intenso, más abierto,
y por lo tanto reflejar en esta reforma muchos de los valores, aspiraciones, estándares que buscarían los chilenos en el sistema tributario en el futuro. Ahora, ¿por qué hacer una reforma tributaria? Una reforma tributaria, ¿cierto?, tiene objetivos de recaudación, pero también cambia las características del sistema tributario. Desde el punto de vista de la recaudación, nosotros tenemos una recaudación que es relativamente baja para los estándares de países de ingresos medios altos, que es digamos, el rango en el que estamos en las clasificaciones que hace el Banco Mundial, y por supuesto respecto de los países de la OCDE con los cuales habitualmente nos comparamos. Esa diferencia de carga tributaria es bien apreciable. En Chile, nuestra carga tributaria actual, incluyendo las cotizaciones obligatorias para la seguridad social, es de 27%, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de casi 35%. Es decir, tenemos una brecha de casi 8 puntos porcentuales del producto. Por supuesto hay ahí una distribución, como se ve acá en este gráfico. Los países que tienen las cargas tributarias más bajas, por ejemplo, los países de la OCDE, por ejemplo, México, que es un país que como producto de los... sí, veo que está medio descompaginado este cuadro. Esto pasa cuando uno pasa las presentaciones en PowerPoint en lugar de hacerlas en PDF, pero yo se los voy a ir explicando. En el caso de México, es cierto, la riqueza del petróleo en la práctica significó no que hubiera más recursos para financiar beneficios para la ciudadanía, sino que se ha traducido en que se pagan menos impuestos. Y bueno, eso significa que cuando llegan momentos como los que tuvimos ahora en los últimos años con la crisis del COVID, México prácticamente no pudo implementar medidas de apoyo a su población. ¿Cierto? La población tuvo que absorber los costos de la pérdida de empleo, de menores ingresos derivados ¿cierto? de las cuarentenas y de todas las restricciones derivadas del COVID. Entonces, es importante que, siendo nosotros un país que también tiene una parte de sus ingresos que viene de recursos naturales, como es el caso de la minería y particularmente del cobre, ¿cierto? Entendamos que esa es una riqueza que no va a durar para siempre. Por lo demás, en términos de participación en los ingresos fiscales, creo que tenemos que estar conscientes de que el cobre hoy día no es tan importante. El cobre representa en promedio menos del 10% de los ingresos fiscales, así que en realidad el grueso de nuestro financiamiento fiscal viene de los impuestos. Y cuando los impuestos o cuando la recaudación tributaria es muy baja en relación a las necesidades de la ciudadanía, de las personas, ¿cierto? Lo que se quiere que haga el Estado. El problema es que el Estado tiene que empezar a actuar de manera más selectiva, más discrecional, y va perdiendo cierta eficiencia. Cuando los recursos son muy limitados, bueno, un gobierno prioriza un determinado programa, el gobierno siguiente lo cambia o el ministro siguiente lo cambia, trata de hacer otra cosa, se definen beneficios que se asignan de manera más discrecional, y todo eso va también horadando ¿cierto? La legitimidad del propio accionar del Estado. Entonces, tener niveles adecuados de financiamiento significa no solamente que hay más plata para el Estado, sino que significa que el Estado es capaz de sostener sus políticas públicas en el tiempo de tal manera que tengan, ¿cierto?, la posibilidad de tener efectos reales. Por eso es que, ¿cierto?, queremos acercarnos a ese promedio de la OCDE. No vamos a estar todavía ahí, vamos a ver un poco más adelante que vamos a quedar más o menos en la mitad. Pero es interesante notar que estas diferencias no son solamente de la carga tributaria total, sino que en realidad estas diferencias son muy diferentes, o sea, son diferencias diferentes, cambian mucho entre categorías de impuestos. Acá en este gráfico se ve, por ejemplo, que mientras que en el caso del IVA, que son las penúltimas columnas en el gráfico, vemos que la tributación en general a bienes y servicios
En Chile es más o menos similar al promedio de la OCDE, algo superior a lo que era en el año 78. Acá comparamos con el 78 porque en esa época muchos de los países miembros de la OCDE tenían un ingreso per cápita parecido al nuestro, por eso es útil hacer esa comparación. En cambio, en la tributación a la renta de los individuos, nuestra recaudación es de 1,6% del producto, comparado con casi 8% del producto en el promedio de los países de la OCDE. Incluso en los años 70 esa carga tributaria de ese peso de los impuestos a los ingresos personales era incluso mayor como porcentaje del producto en esos países. O sea, tenemos menos de una cuarta parte de recaudación a los ingresos personales comparado con estos países. En cambio, la carga tributaria sobre las empresas incluso es algo mayor. De ahí, ¿cierto?, toda la discusión que tuvimos en la reforma del 2014 respecto a si era prudente tener un impuesto de primera categoría de 27%, bueno, en las otras categorías de impuestos también hay una diferencia interesante en el caso de los impuestos a la propiedad, que aunque en general no son muy grandes, sí también tenemos una diferencia apreciable con los países de la OCDE. Entonces, eso es como el trasfondo, o sea, tenemos temas que tienen que ver no solo con la carga tributaria total y por lo tanto con los recursos que tiene el Estado para atender a las necesidades de la ciudadanía, sino que también la estructura tributaria. Y el hecho de que el impuesto a los ingresos personales tenga un peso tan reducido, significa que nuestro sistema tributario tiene una capacidad muy limitada para influir sobre la distribución de ingresos. Bueno, dicho todo eso, esta reforma tributaria se ha preparado con mucho trabajo, reuniendo información de muchas fuentes distintas, mirando la experiencia de reformas tributarias anteriores, recurriendo a estudios especiales sobre el sistema tributario, estos análisis comparativos con otros países del mundo, análisis de la forma en que está diseñado el sistema tributario, los diálogos ciudadanos y las audiencias, análisis de microdatos con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, apoyo de la OCDE, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, en fin, e incorporando también algunas tendencias más globales en materia tributaria. Históricamente, los países, cada uno más o menos se la arreglaba para definir su sistema tributario. Eso ha estado cambiando en los últimos años. Hace más o menos 10 años atrás, la OCDE inició esta campaña para que los países intercambiaran información tributaria. Hoy día hay muchos países, decenas o cientos de países que están incorporados a este convenio de intercambio de información tributaria. Chile está entre ellos y por lo tanto, así como en el pasado uno no sabía lo que pasaba más allá de su frontera, con los ingresos, con los activos de los chilenos en el exterior, hoy día sí esa información la podemos tener, y no solamente de las economías más grandes, la tenemos también, por ejemplo, respecto de lo que habitualmente se llaman paraísos tributarios. Paraísos tributarios no quiere decir que uno no tenga información. En el caso, por ejemplo, de las Islas Caimán, nosotros podemos tener información sobre rentas, inversiones de chilenos en las Islas Caimán en menos de una semana, lo puede tener el Servicio de Impuestos Internos. Así que, ojo que ya, cierto, esa barrera de las fronteras ya no es tal, y más aún, hoy en día hay un movimiento general hacia tratar de establecer un mínimo común para todos los países en términos de los impuestos a la renta corporativa, por ejemplo, para que las empresas transnacionales no terminen, ¿cierto?, moviendo sus utilidades de un país a otro con el objetivo de bajar su carga tributaria. Entonces, esta reforma tiene como objetivo cuantitativo recaudar 4,1% del producto en un plazo de 4 años. Esto viene de, cierto, lo señalado en el programa de gobierno del presidente Boric.
y en particular del acuerdo de implementación programática que se enfocó en los 4 años de esta administración. Busca también fortalecer la justicia distributiva, tanto elevando la progresividad del sistema tributario como reduciendo oportunidades de evasión y elusión, porque la gente ve la elusión como una injusticia. En el fondo, que se le permite a las personas las personas o empresas que pueden contratar asesorías legales, contadores, aprovechar los resquicios que da el sistema, mientras que el grueso de la población tiene que pagar los impuestos que le corresponde, particularmente el IVA. Entonces, también hay un concepto de justicia que también se extiende hacia este tipo de situaciones. Es importante fortalecer la legitimidad recaudatoria, asegurando un buen uso de los recursos. Vamos a ver algunas cosas que se van a estar haciendo en ese sentido. Modernizar la administración tributaria y aumentar la eficiencia bajándole los costos a los contribuyentes del cumplimiento tributario, permitiéndole a impuestos internos también dedicar menos personal a tareas administrativas y más a tareas de fiscalización. Reducir los incentivos a crear estructuras societarias complejas solo para reducir impuestos, y que las estructuras tributarias societarias sean fundamentalmente para encontrar la mejor manera de producir y administrar los recursos. Con eso, esta reforma tributaria tiene esta estructura, tiene un primer bloque que ya mencionaba, que es de tributación a las personas, que incluye la reforma del impuesto a la renta y la creación del impuesto a la riqueza. Tiene un conjunto de medidas para reducir exenciones, elusión, fiscalización, mejorar la fiscalización, el nuevo royalty minero e impuestos correctivos, que son los impuestos verdes, los impuestos específicos que buscan cambiar los precios relativos para orientar o estimular el comportamiento de las personas en un determinado sentido. En cada uno de estos bloques, queremos ligarlo a cierto destino de los recursos. En Chile no se puede atar directamente la recaudación impuesto a un destino específico, eso es bueno, pero en términos generales, en términos de órdenes de magnitud y prioridades, lo que el gobierno busca es que todo lo que es tributación de las personas vaya a beneficios también a las personas a través de la ampliación de derechos sociales, mejoramiento de la pensión garantizada universal, de la reducción de listas de espera en los hospitales, la construcción de un sistema o la institucionalización de un sistema de cuidado, en fin, en el caso de la reducción de exenciones, reducción de elusión, orientarlo a apoyar el desarrollo productivo, apoyar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la investigación y desarrollo. Y en el caso de royalty minero, junto con también aportar en esta dirección, aportar recursos para el desarrollo regional, destinando una parte de la recaudación a financiamiento a ingresos propios de los gobiernos regionales. Lo mismo con la recaudación de los impuestos correctivos. Esto último, porque en principio lo que uno quisiera es que los impuestos que tienen una base más territorial, ya sea en términos de cómo se generan o de cómo se usan, tengan, por lo tanto, también en su uso una cercanía al territorio, y lo que tenemos en ese sentido, el desafío mayor que tenemos es con el financiamiento de los gobiernos regionales. Ahora, esos gobiernos regionales también necesitan un marco adecuado regulatorio para el manejo de sus finanzas, en la medida, de que dejen de ser tratados como un servicio público más en el presupuesto y se parezcan más a los municipios, sean más autónomos en el manejo de sus finanzas, también requieren reglas para manejar sus recursos, y para eso se va a proponer una ley de rentas regionales también como parte de este conjunto de iniciativas. También vamos a estar mejorando la programación, transparencia, eficiencia en el proceso presupuestario. Vamos a empezar a ver cambios ya desde la ley de presupuestos que se va a presentar ahora en septiembre, y vamos a estar fortaleciendo la sostenibilidad y resiliencia fiscal con una serie de reformas a la ley de responsabilidad fiscal que vamos a presentar dentro de los próximos meses. Ese es el panorama global, y luego podemos focalizarnos en algunos
de los componentes de esta reforma. Quizás lo más novedoso, ¿cierto?, es el cambio en el impuesto a la renta. Novedoso porque hemos pasado muchos años, ¿cierto?, en este debate entre integración y desintegración, pero hemos dedicado poco tiempo a pensar cómo funcionaría un sistema distinto al sistema integrado, ¿cierto?, que surgió a mediados de los 80. De hecho, ¿cierto?, con la reforma del 2014, si bien se pasó a un sistema semi-integrado, en términos de cómo pensar la renta de las personas provenientes del capital, no hicimos cambios importantes. Entonces, acá lo que se está planteando es pasar de un sistema semi-integrado como el que tenemos hoy día, este es el régimen general, después vamos a hablar del régimen PYME. En el régimen general pasar de un sistema semi-integrado a un sistema dual. Un sistema dual ¿cierto?, es un sistema que trata de manera distinta los ingresos del capital, los ingresos de las personas provenientes del capital y provenientes del trabajo. Y en este caso eso se traduce en que mientras en el caso del impuesto de primera categoría la tasa se reduce a 25%, se crea por otro lado un impuesto a las rentas del capital de 22% que se aplica a las utilidades distribuidas de las empresas y se aplica también a las ganancias de capital en las transacciones de instrumentos bursátiles, siempre que no sean transacciones habituales. Por supuesto, no es un impuesto que se vaya a aplicar a las corredoras de bolsa u otro tipo de instituciones. Entonces, en el fondo, en lugar de que los dividendos de las empresas entren al global complementario y tributen de acuerdo al dónde se ubica el contribuyente en la escala del global complementario, se le aplica una tasa plana de 22%. Entonces, con eso vamos a evitar escenarios como los que muchas veces se han planteado en la discusión de desintegración, que se decía podemos terminar con una tasa marginal de 60, 65%, ¿cierto?, sobre las utilidades o sobre la rentabilidad del capital. Eso ya no va a ocurrir porque, ¿cierto?, al combinar la tasa de 25% con la de 22%, vamos a tener una tributación agregada equivalente a 43%. Y ese 43%, como vamos a ver a continuación, corresponde al mismo tiempo a la tasa marginal máxima del global complementario que se está proponiendo. Ahora, por supuesto, cuando uno aplica una tasa plana, eso tiene implicancias para los que habrían tributado más y para los que habrían tributado menos. En este caso, para los que habrían tributado menos, se les va a dar la posibilidad de reliquidar este impuesto en el global complementario y, por lo tanto, si de acuerdo a su renta total les habría tocado ¿cierto?, pagar menos del 22%, van a poder pagar menos del 22%. Entonces, este es el régimen general, es un régimen mucho más fácil de administrar, se requieren menos declaraciones juradas, se requieren menos líneas o casilleros de las declaraciones de impuestos, menos casilleros en el formulario 22, hay algunas declaraciones juradas que desaparecen, y todo eso ocurre en buena medida porque no es necesario estar demostrando cuánto se retuvo, o sea, cuánto se imputó del impuesto de primera categoría al global complementario. No es necesario estar distribuyendo todo eso en las escalas del global complementario. Y en términos operativos simplemente basta con que la empresa que distribuye utilidades, ¿cierto?, retenga el 22% que le corresponde a los accionistas personas naturales y lo entere a su nombre en el Servicio de Impuestos Internos. Y ya después el contribuyente, si quiere reliquidar en la operación renta, lo hará, ¿cierto?, en la operación renta siguiente. O sea, no requiere más complejidad que esa. Eso, como vamos a ver, va a significar una reducción importante del tiempo requerido para dedicar al cumplimiento tributario. Ahora, como hemos hablado hasta el momento de distribución de utilidades de sociedades a personas naturales, también tenemos que tener claro qué se hace cuando ¿cierto?, las utilidades en realidad se distribuyen a otras sociedades. Cosa que es bastante común en Chile porque el régimen integrado en buena medida estimuló
ese tipo de estructura, de tal manera que, ¿cierto?, las personas van dejando utilidades guardadas en distintas sociedades y al final no pagan impuestos. Entonces, para eso se introduce un impuesto al diferimiento de impuestos personales de 1,8% en sociedades que se dedican fundamentalmente a administrar rentas pasivas, es decir, donde más de la mitad de sus ingresos corresponden a dividendos de otras sociedades, intereses, ganancias de capital, arriendos, etc. Ahora, eso es el régimen general. En el caso de las pymes, no estamos haciendo cambios en el régimen que se les aplica actualmente, que como sabemos es un régimen preferente, más simplificado, donde, ¿cierto?, se tributa de manera integrada a una tasa de 25%, pero estamos agregando algunas cosas adicionales que sí van a ayudar a este sector. En primer lugar, se crea un régimen especial para nuevas empresas o empresas que comienzan a tributar. También puede ser, ¿cierto?, empresas que se formalizan. En este régimen, este es un régimen que va a operar fundamentalmente a través del IVA, les va a permitir no pagar el IVA por sus ventas durante los primeros 3 meses, luego una fracción de ese IVA en los 3 meses siguientes y así durante un total de 12 meses no se va a pagar la totalidad del IVA y va a haber un año completo, ¿cierto?, en el cual las empresas van a poder tener un comienzo más dinámico en el cual la administración tributaria las va a estar ayudando. También, ahí está la escala. También se van a implementar incentivos al pago de facturas en 30 días. Se va a ampliar el régimen, se va a ampliar el régimen que estimula la inversión en investigación y desarrollo. También se van a entregar facilidades para la puesta al día de obligaciones tributarias, especialmente, ¿cierto?, aquellas que se puedan efectuar en un plazo de 12 meses. Se va a generar un procedimiento preferente para las empresas que se vayan a cambiar al régimen general y la reducción de renta presunta, ¿cierto?, donde estamos reduciendo el límite de renta presunta a 2.400 UF de ventas, se va a aplicar de manera gradual en un plazo de 4 años, de tal manera de que todos los sectores que actualmente están dentro de ese régimen tengan el tiempo, ¿cierto?, y los recursos y el apoyo de la propia administración tributaria para pasar a un régimen, en este caso probablemente va a ser de pyme, ¿no? Acordémonos que a comienzos de los 90, cuando se discutía mucho sobre renta presunta, no teníamos un régimen preferencial para pyme como tenemos hoy día. Ahora ya es diferente y por lo tanto ya, ¿cierto?, salir de un régimen tan excepcional como es el de renta presunta hoy día es más fácil de articular. En el caso de las rentas del trabajo, estamos proponiendo modificar las tasas del global complementario y el impuesto de segunda categoría a contar del tramo que comienza en el equivalente actual a 4 millones de pesos, terminando con una tasa marginal máxima de 43% en lugar del 40% que tenemos hoy día. Recordemos que la reforma del 2014, la tasa máxima se redujo a 35%, después en la reforma del 2020, si no me equivoco, subió a 40%, ahora vamos a quedar en 43%. Y el gráfico que está ahí a la derecha nos ayuda a entender esto. La línea azul corresponde a las tasas marginales del impuesto del global complementario. La línea roja corresponde a la tasa efectiva o media, ¿cierto?, dado que las tasas del impuesto operan sobre rentas marginales, y las barras verdes muestran la concentración de la población o de los contribuyentes. Entonces vemos ahí cómo, ¿cierto?, la mayoría, o más o menos el 75% de los contribuyentes están dentro del tramo exento,
y luego tenemos alrededor de 20% más que están en el tramo entre el mínimo exento de 777.000 pesos y los 4 millones de pesos, que tampoco van a tener cambios en su global complementario, y solo a partir de los 4 millones, ¿cierto?, se va a modificar la tasa. Entonces, como sabemos, en el global complementario esto va teniendo un efecto acumulativo, ¿cierto?, a medida que se modifican las tasas, y por eso, aun cuando tengamos solamente un 3% de los contribuyentes sobre 4 millones de pesos, el aumento de recaudación es importante porque, ¿cierto?, por un lado está ese efecto acumulativo, y por otro lado los diferenciales de ingresos son muy grandes a medida que nos vamos acercando a los extremos de la distribución de ingresos en Chile. Entonces, con eso el impuesto a la renta va a quedar estructurado de esta manera, en el fondo con dos vías, una que corresponde a los ingresos del trabajo y otra que corresponde a los ingresos del capital. Todavía no vamos a tener un régimen dual perfecto, en el sentido de que todavía nos van a quedar excepciones. Por ejemplo, en el caso de los impuestos a los ingresos del trabajo, los servicios profesionales prestados a través de sociedades de profesionales van a quedar, ¿cierto?, tributando IVA, de acuerdo a lo que fue la reforma de enero de este año, mientras que los ingresos del capital, los arriendos y los intereses van a seguir tributando en el global complementario. Quizás en el futuro, ¿cierto?, ahora también se dará la posibilidad de homogeneizar esto aún más. Pero lo importante es que ya va a quedar estructurados estos dos pilares del impuesto a la renta, y entonces, en la medida que esto sea aprobado y sea legitimado, entonces de aquí en adelante vamos a poder hacer las discusiones de impuesto a la renta sobre la base de una estructura más estable. O sea, no vamos a estar discutiendo sobre la estructura del impuesto a la renta, sino que discutiremos sobre tasas, sobre cobertura, sobre base del impuesto, y yo creo que eso nos va a ayudar a salir de esta dinámica, esta tensión que hemos tenido durante muchos años en torno a este tema. Estos son los datos sobre cumplimiento, tiempo, recursos requeridos para el cumplimiento tributario. Nosotros actualmente, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, en Chile se requieren 48 horas para llenar una declaración de impuesto de empresa. Eso está por arriba de la mediana de la OCDE. Ahora, con esta reforma, vamos a estar por debajo de esa mediana. Además, estamos incluyendo incentivos a la productividad. Se fortalece y se amplía la ley de incentivos a la investigación y desarrollo privada, aumentando su cobertura, permitiendo que las empresas que no tienen utilidades puedan de todas maneras recibir el beneficio por la vía de una devolución, por así decirlo. Y se está creando esta tasa de desarrollo de 2% sobre las utilidades corporativas, que puede ser íntegramente retenida por la empresa en la medida que ese 2% lo dedique a inversiones en productividad. Entonces, con eso estamos también cumpliendo con en parte, ¿cierto?, avanzando en un mandato que nos dio el presidente en el discurso del 1 de junio, en el sentido de la necesidad de que en Chile aumentemos la productividad después de completar 10 años de estancamiento, de crecimiento cero de la productividad. Se están incluyendo también algunas medidas orientadas a la clase media, como es la posibilidad de deducir parte del gasto en arriendo hasta 450.000 pesos de los impuestos personales, de también reducir los gastos en cuidados en menores de 2 años y personas con dependencia severa. Y con esto estamos siendo más consistentes respecto de exenciones que hoy día existen. O sea, hoy día existe la exención a los intereses, ¿cierto?, en los créditos hipotecarios. Entonces le estamos dando ese beneficio a alguien que compraba una vivienda, pero no a alguien que arrendaba una vivienda. Entonces ahora eso se está extendiendo a los arrendatarios. Lo mismo, ¿cierto?, teníamos un crédito tributario para una exención para los gastos en educación y salud, pero lo teníamos para educación, ¿cierto?, sin considerar los cuidados para los menores de 2 años, sin considerar, ¿cierto?, los cuidados que pueden requerir personas con dependencia severa. Entonces, en el fondo estamos avanzando
en la consistencia de lo que estamos reconociendo como gastos que son meritorios en términos de exenciones, y al mismo tiempo estamos beneficiando a sectores medios que incurren en ese tipo de gastos. El impuesto a la riqueza, por otro lado, es importante para darle más progresividad al sistema tributario, sobre todo considerando que estamos dejando, ¿cierto?, como impuesto a la utilidad esta tasa plana de 22%. Entonces, para esto hemos mirado mucho la experiencia de otros países, sabemos que este ha sido un tema muy controvertido. Chile tuvo en algún momento un impuesto patrimonial en los años 60 que no fue exitoso, y hemos tratado de hacer un diseño que se hace cargo de las tres principales causas de fracaso de los impuestos al patrimonio. Primero, cuando los impuestos al patrimonio abarcan a muchas personas y van perdiendo cierto apoyo por parte de la población, porque ¿cierto? Uno de los problemas de los impuestos a un stock es que no necesariamente está el flujo disponible para pagar el impuesto. Por eso siempre las contribuciones de bienes raíces, por ejemplo, siempre generan problemas. Entonces, ese es uno de los problemas que se ha visto en otros países. Segundo, el otro problema ha sido el que haya muchas exenciones o muchas excepciones en el cálculo del patrimonio y muchas cosas que se pueden descontar, particularmente muchos pasivos. Y tercero, la complejidad en las declaraciones y en la medición del patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos diseñado un impuesto al patrimonio que está focalizado en los sectores de más altos ingresos, que se aplica solo a patrimonios superiores a los 5 millones de dólares. En segundo lugar, nos hemos preocupado de que tenga pocas excepciones, o sea, que mida realmente lo que es sustantivo en términos de patrimonio. No nos vamos a preocupar de los cuadros, de la vajilla, ¿cierto?, del caballo, sino que las cosas importantes, que son las participaciones en sociedades, ¿cierto?, las inversiones financieras, los inmuebles, esos son los componentes importantes del patrimonio. Los vehículos. Y tercero, hemos incorporado criterios relativamente simples para valorar ese patrimonio, dejando la primera responsabilidad del lado del propio contribuyente. Y con eso, ¿cierto?, estamos proponiendo un impuesto al patrimonio que se aplica con una tasa de 1% para patrimonios de entre 5 millones y 15 millones de dólares y de 1,8% para patrimonios superiores a los 15 millones de dólares. Esto va a significar que este es un impuesto que va a afectar solamente a 6.300 personas en el país. Vienen luego algunos límites a los beneficios tributarios. Una, digamos, técnica tributaria que hemos tratado de seguir en este caso es en lugar de ir para usar un término coloquial, en lugar de ir pirquineando exención por exención, hemos buscado poner ciertos límites de carácter global. Entonces, por un lado está cierto el límite de renta presunta en 2.400 UF como límite común a todos los sectores con renta presunta. Limitar la exención del pago de intereses hipotecarios a un crédito. En este momento no había límite, ¿cierto?, por cuántos créditos se podía impetrar este beneficio. Obviamente, en la medida que buscaba estimular la compra de la vivienda propia, no necesariamente tiene que estimular la compra de 20 viviendas al mismo tiempo. En tercer lugar, en el caso de los fondos de inversión privados, estos pasan a ser contribuyentes del impuesto de primera categoría a menos que inviertan en capital de riesgo. El uso de pérdidas tributarias de pérdidas pasadas se limita al 50% de la renta líquida imponible. Los gastos deducibles por exenciones se limitan a 23 unidades tributarias anuales, o sea, 15 millones y medio en el año. Y en el caso de las rentas exentas y créditos contra el complementario se limitan a 1.550.000 pesos al año.
Entonces, independientemente de cuántas exenciones o cuántos beneficios ¿cierto? A cuántos beneficios está recurriendo el contribuyente, igual hay un límite global a cuánto puede deducir de la base de su impuesto o del impuesto que le toca pagar, según si ¿cierto? Son exenciones o son créditos contra el global complementario. Entonces, esto en el fondo, ¿qué es lo que nos permite? Junto con el límite al uso de pérdidas tributarias, permite que ¿cierto? Un contribuyente que tiene ingresos, que tiene utilidades, que le tocaba pagar impuestos, no termine pagando cero por la vía de ir descontando de un lado y de otro, sino que siempre, ¿cierto? Si tuvo ingresos, si tuvo utilidades, pague algo. Luego hay una agenda anti-elusión, mejorando el procedimiento para el secreto bancario, cambia, ¿cierto?, quién es el que reclama o quién es el que tiene que argumentar respecto del levantamiento del secreto bancario en la fiscalización tributaria hacia el contribuyente. Se mejora la norma anti-elusión y se fortalecen una serie de normas especiales que tienen que ver con valoraciones o facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos para, por así decirlo, cuestionar una declaración cuando o se están declarando transacciones a precios que no son realistas o cuando se están valorando activos a precios que no corresponden o cuando, excepto una empresa está evitando pagar impuestos sobre la base de aparecer permanentemente sobreendeudada, cosa que es particularmente común en el caso, es muy común en el caso de inversión extranjera. Esas son algunas de las cosas que están contenidas en las normas anti-ilusión. En el royalty de la gran minería, esto lo paso muy rápido, ¿cierto? Después de tener un royalty que se creó en el 2005, que es un royalty que se aplica sobre el margen de operación minero, que luego se modificó para operar, para hacer variable la tasa según el precio del cobre, según el margen. Ahora, y tener una propuesta de la Cámara de Diputados que cambiaba eso al otro extremo, que era, es cierto, aplicar un royalty completamente ad valorem. Lo que se está haciendo es tomar el esquema que se discutió en la Comisión de Minería del Senado y tener entonces un royalty que tiene un componente ad valorem y un componente sobre el margen minero, y donde la diferencia principal con la propuesta de la Comisión de Minería del Senado es aumentar la tasa para que se aplica sobre el margen minero, y eso da una recaudación dependiente del precio del cobre, que es la que está en la línea azul de este gráfico. La línea amarilla corresponde a la propuesta de la Cámara, la línea roja corresponde a la Comisión de Minería del Senado, la propuesta del Gobierno para un precio del cobre de $3.70 sería de medio punto del producto. Y esto al mismo tiempo va a permitir que el retorno sobre el patrimonio para las compañías mineras siga siendo positivo, siga siendo suficiente para justificar sus inversiones y dar el peso que tiene el componente, este componente dependiente aplicado sobre el margen minero. También se comparte de mejor manera los riesgos y los beneficios con las compañías mineras. O sea, si el precio del cobre está muy bajo, entonces ¿cierto? Se reduce de manera importante la recaudación de este royalty. Si el precio del cobre está muy alto, entonces el fisco ¿cierto? Pasa a participar de manera importante en las rentas que genera ese precio del cobre más alto. Voy a dejarlo hasta acá porque ¿cierto? Estamos un poco pasados del tiempo, pero el resto de los temas que estaban planteados tienen que ver con los impuestos correctivos, pero eso va a ser una propuesta que solo se va a hacer en el último trimestre del año. Los temas de gasto también los vamos a ir viendo más adelante. De hecho, me puedo pasar aquí a la última lámina, esa, que muestra un poco el plan de trabajo que tenemos. Ya tenemos check en el primer casillero, ya se presentó, ¿cierto?, la propuesta de reforma a la renta. Royalty minero va el próximo lunes
Hay una parte de renta que se refiere al régimen procesal penal tributario que va a ir en un par de semanas más. Los proyectos de impuestos correctivos y rentas regionales van a ir en el cuarto trimestre de este año. Las medidas sobre sostenibilidad y responsabilidad macrofiscal van a ir como indicaciones al proyecto de ley de reforma, a la ley de responsabilidad fiscal probablemente en agosto, y la estructura programática del presupuesto que vamos a adoptar para darle más transparencia al uso de los recursos se va a empezar a incorporar en la ley de presupuesto del 2023 que se presenta a fines de septiembre. Muchas gracias por su atención y tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, yo abierta la palabra, un par de preguntas. Gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, Héctor Sandoval, vicepresidente de CONAPYME, y obviamente me voy a referir al tema de las pymes. Y alabamos, en primer lugar, las facilidades que se dan para la formalización y que el primer año no pague los primeros meses IVA y tenga los 12 meses con facilidades. Pero también nos preocupa mucho cómo protegemos a las pymes de hoy día. O sea, no significa que nazcan más empresas, sino cómo siguen vivas las que hoy día están. Y por eso hay dos temas que le quiero plantear, señor ministro. Uno es cómo se acumularon impuestos reales, impuestos municipales y deudas con todo el sistema de seguridad social, sin tocar el FOGAPE, que también tenemos bastantes deudas ahí, y cómo el Estado nos va a ayudar esencialmente para no pagar las multas e intereses y solo pagar el capital sobre estos temas, porque eso tiene a muchas cientos de miles de pymes complicadas. Y el segundo tema tiene que ver con los impuestos a los combustibles, que es un tema que está muy vigente en el día de hoy. Esencialmente, yo hablo por las pymes, que nosotros no somos los dueños de los barcos, de los aviones, de las mineras, de las termoeléctricas, que ellos no pagan impuestos específicos. Yo me refiero a quienes lo usan para trabajar, como en los taxis, los colectivos, en el transporte, los comerciantes, los pequeños industriales, sus vehículos de trabajo, que sí pagan este impuesto, y cómo efectivamente nos hacemos cargo de esa situación que hoy día nos tiene muy complicado, teniendo claridad de lo que significa hoy día el MESCO, que está gastando más de lo que recauda, por lo tanto, que es un tema que creo que hay que abordar, señor ministro. Por lo tanto, nos gustaría su opinión respecto a estos dos temas. Gracias. Muy bien. Bueno, por supuesto son preocupaciones muy legítimas, las hemos conversado ya, hemos tenido varias reuniones, ¿cierto? Las organizaciones de PYME tienen una mesa, en realidad creo que tienen varias mesas con el Ministerio de Economía, en que están conversando mucho de estos temas. A ver, es importante respecto al tema de deudas, hay deudas y deudas, ¿cierto? Una cosa son las deudas con el fisco, que son con las cuales, digamos, con las cuales nosotros tratamos. Mencionaba yo ahí que, ¿cierto? Como parte de esta misma reforma tributaria se van a ofrecer una serie de beneficios o facilidades para pagar esas deudas fiscales. En el caso de las contribuciones y patentes es un poco distinto, o sea, para nosotros sería bien fácil entregar todo tipo de beneficios porque la recaudación no la recibe el fisco, la reciben los municipios, pero tenemos que estar conscientes también que los municipios no, ¿cierto? Están contando con esos ingresos y siempre hay ahí otro actor que hay que incorporar a esa conversación. Las deudas previsionales es un caso un poco distinto porque, para serle franco, no son deudas con las AFP, son deudas con los trabajadores. Por lo tanto, ¿cierto? Este siempre ha sido un tema muy complejo y muy delicado porque, ¿cierto? En el fondo estamos hablando de activos que son de otras personas, que son de los trabajadores. En el caso de FOGAPE hemos estado haciendo todo el análisis de los microdatos, identificando aquellos deudores que están en mayores dificultades, ya sea porque
sus ventas no lograron repuntar, o porque recibieron créditos por plazos muy cortos, que les sirvieron por el momento, ¿cierto? Por un periodo corto para enfrentar una coyuntura, pero no lo suficiente para poder remontar su actividad. Aquí hay que acordarse, ¿cierto?, que en la ley de FOGAPE, ¿cierto?, permitía o promovía créditos a 4 o incluso 7 años, pero no podía obligar a los bancos a hacerlo de esa manera, solo le podía poner un límite a la tasa de interés. Entonces, aun cuando el promedio de la duración de los créditos FOGAPE me parece que fue algo más de 3,5 años, en esa distribución, en un extremo, hay empresas que recibieron créditos por plazos muy cortos. Y dado que, ¿cierto?, hemos tenido un escenario que se ha ido extendiendo en el tiempo para algunos sectores o para algunas empresas, tenemos también ahí un problema. Entonces estamos tratando más bien de focalizar o encontrar respuestas y poder ofrecer soluciones para esos casos más extremos. Respecto de los impuestos específicos, yo estaba aquí abriendo mi correo porque quería darle el dato preciso. El precio de la gasolina 93 está, ¿cierto?, vendido por ENAP está en 1.128 pesos, pero si no fuera por el MEPCO, estaría en 1.630 pesos, o sea, estaría 400 pesos más caro. En el caso del petróleo diésel, está a 913 pesos y estaría en 1.400 pesos sin el mecanismo de MEPCO. O sea, hay diferencias de entre 400 y 500 pesos, que significa, ¿cierto?, que es el monto en el cual el componente variable, en este caso negativo, del impuesto, determinado por el MEPCO, está reduciendo, ¿cierto?, los precios por debajo de lo que correspondería, ¿cierto?, con el impuesto, con el componente fijo del impuesto. Entonces es cierto que esta semana, ¿cierto?, los precios subieron 20 pesos para la gasolina 93, porque simplemente en el mecanismo se nos salió el precio de referencia de la banda, porque por el aumento del dólar que tuvimos muy violento en un periodo muy corto de tiempo, esperamos volver a ubicarnos dentro de esos límites de 12 pesos, pero mientras estemos en esta situación, el impuesto específico, combinando su componente fijo y variable, está teniendo un beneficio a favor del contribuyente. Entonces, eso es por lo menos la situación actual. Por supuesto, esperamos que no dure para siempre. Ya habrá tiempo para discutir de manera más permanente, ¿cierto?, el tema del impuesto específico. Va a ser parte de la discusión que vamos a tener sobre impuestos correctivos. Pero también al discutir sobre impuestos correctivos, tenemos que pensar no solo como impuestos positivos, sino que también impuestos que pueden ser negativos. O sea, si queremos, por ejemplo, que nuestro parque vehicular se mueva a fuentes más limpias de energía, entonces vamos a tener que pensar en subsidios, por ejemplo, así como en su momento existió, ¿cierto?, un beneficio para la conversión al gas licuado de los taxis, ¿cierto? También ocurra algo similar para los vehículos de trabajo eléctricos. Por supuesto muy distinto, porque en el caso del gas licuado era simplemente la conversión, pero con el mismo auto, el mismo motor. Excepto el caso de los vehículos eléctricos, es una tecnología totalmente distinta, pero es parte de lo que tenemos que trabajar para adelante, ¿no? Entonces, si bien por supuesto no vamos a estar subsidiando un BMW eléctrico, sí podemos hacerlo respecto a un vehículo de reparto, ¿cierto?, eléctrico. Sí podemos hacerlo respecto de a lo mejor un taxi eléctrico, en fin, ya lo veremos en su momento. Pero lo que es importante tener claro es que tenemos una agenda con las pymes, que es una agenda que tiene cosas de corto, mediano y de largo plazo, en el cual no vamos a estar tranquilos hasta que lleguemos al último día de gobierno, ¿cierto?, y hayamos podido hacer una diferencia importante respecto de las pymes, no solo sobre su subsistencia, sino que sobre su proyección, su capacidad de crecimiento, sobre su aporte a la economía del país. Eso ¿cierto?, es lo que nos importa especialmente.
Ministro, buenos días acá. Mi pregunta es muy específica respecto a que la segunda parte, posiblemente vamos a tener una reforma respecto a las pensiones. Y me llama mucho la atención y me preocupa mucho que los adultos mayores, el empobrecimiento de los adultos mayores, cuando salen del mercado laboral, tienen otros ingresos y gente que con mucho esfuerzo logró tener una casa, tenga que pagar contribuciones, por ejemplo. Entonces, llama la atención que en el tema de la reforma no hay ningún guiño, ninguna advertencia respecto a los adultos mayores, que creo que es una preocupación. Entonces, si vamos a ir a hacer una reforma de pensiones, ¿por qué no se incluye en esta reforma tributaria como parte vinculante algún aspecto sobre esa materia? Ese es mi Sí, pregunta. muchas gracias. Bueno, aquí hay cierto un dilema de política pública, ¿ah? ¿Cuál es el instrumento, el mecanismo, el sistema más adecuado para responder a las necesidades de los adultos mayores? ¿Es el sistema tributario o es el sistema de pensiones? El sistema tributario solo puede llegar a algunos adultos mayores, ¿cierto? Solo puede llegar a aquellos que pagan impuestos. Muchos adultos mayores no pagan impuestos porque, ¿cierto?, no tienen rentas muy altas, no tienen, a lo mejor no tienen ciertas propiedades. Entonces es un instrumento muy limitado para llegar a ese mundo. Los sistemas de pensiones es lo que habitualmente, ¿cierto?, todos los países se han dado para resolver las necesidades económicas de este sector. Ahora, a mí una cosa que me llama la atención, o sea, la pregunta que usted me hace, yo la he escuchado muchas veces, referida a las contribuciones, pero resulta que las contribuciones ya tienen una exención para los adultos mayores. Las contribuciones tienen, y esto es desde yo creo que me parece que es desde el primer gobierno del presidente Piñera, tienen una exención del 100% o del 50% de las contribuciones para los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población, ¿no? O sea, podemos discutir, ¿cierto?, si el 60 es lo más adecuado o no, pero que existe una exención, ya la hay. Y por lo tanto es importante difundirlo porque a lo mejor hay personas, ¿cierto?, que no lo saben y que siguen pagando sus contribuciones. En la discusión ahora, la discusión preliminar de la reforma tributaria, algunos parlamentarios han planteado aplicar un criterio similar en el caso del pago de impuestos por producto de la eliminación de la exención de las propiedades de FL2 para el máximo de 2 propiedades, ¿cierto?, que hoy día existe. Eso es un tema que lo vamos a discutir, uno de los temas que han planteado los parlamentarios, así que probablemente haya algunas otras novedades referidas a los adultos mayores, ya sea aquí o en los proyectos o en el proyecto de impuestos correctivos, ¿ah? Pero el esfuerzo tenemos que hacerlo por el lado de las pensiones, ¿ah? A través de las pensiones es que deberíamos llegar a todos los adultos mayores, no solamente a los que pagan impuestos. Y en ese sentido, bueno, tenemos un calendario bien exigente porque el compromiso está para presentar el proyecto de reforma de pensiones en agosto. Hemos estado trabajando muy intensivamente con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Presidencia, en una comisión interministerial, equipos de trabajo en distintas áreas. Así que, bueno, muy pronto vamos a tener novedades y ojalá que ahora sí, es cierto, logremos sacar una reforma de pensiones. O sea, hace 6, 7 años del informe de la Comisión Bravo, pero los últimos 2 intentos, desgraciadamente, han sido fallidos. El intento del gobierno de la presidenta Bachelet, el intento del gobierno, las propuestas del gobierno del presidente Piñera. Esperemos que la tercera sea la vencida, que aprovechemos la experiencia y la discusión que se dio en torno a esos proyectos para finalmente poder acordar una reforma que sea efectiva, inclusiva,
de los adultos mayores, que sea eficaz en lograr los objetivos que tiene que tener un sistema de pensiones, que es evitar el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad de ingresos una vez que las personas se retiran del mercado del trabajo, y que cubran, ¿cierto?, las contingencias, todas las contingencias que son propias de los sistemas de seguridad social. Eso es lo que tenemos que lograr y estamos trabajando muy intensamente para eso. También hubo diálogos ciudadanos para alimentarlo, así que creo que vamos a tener buenas propuestas en esa materia que van a exceder con mucho cualquier cosa que pudiéramos hacer desde el punto de vista tributario. Bueno, buenos días, señor ministro. Gonzalo Cuevas. Quería consultarle esta reforma tributaria que es muy pro recaudación y yo no la veo muy pro crecimiento. Quisiera saber cuál es la estimación que usted tiene del crecimiento del PIB que le permitiría lograr esto para los próximos años y en caso de no lograrlo, si usted está pensando en incrementar el endeudamiento. Gracias. Sí, bueno, cuando uno calcula efectos sobre la recaudación, siempre está calculando como un diferencial respecto de lo que se habría recaudado si no hubiera estado el sistema, si no hubiera estado esa reforma tributaria. Entonces no son cálculos que dependan mucho del crecimiento para la recaudación en términos relativos, sí, por supuesto, para la recaudación en términos absolutos. Nosotros vamos a presentar en los próximos días, porque así lo comprometimos con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, vamos a presentar una proyección fiscal. La vamos a presentar después del próximo martes, porque ahí presentamos nuestro informe de finanzas públicas, que va a incluir, ¿cierto?, el efecto, o sea, cuál es el perfil futuro de ingresos y de gastos fiscales, dependiendo de escenarios macroeconómicos alternativos, a lo cual, ¿cierto?, uno le puede sumar el efecto de la reforma tributaria. Financiar gasto público con más deuda, abandonando las metas fiscales que se han establecido, no está sobre la mesa. Hay un compromiso muy claro del gobierno de manejar las finanzas públicas con prudencia, con responsabilidad, y eso es lo que se traduce es en primer lugar en el ajuste importante que estamos teniendo este año, después de, ¿cierto?, el gran aumento de gasto que tuvimos el año pasado, y una trayectoria de consolidación fiscal para los 4 años siguientes.